En la clase pasada ya di las indicaciones para la práctica que vamos a llevar a cabo aquí con ustedes. Ajá. Entonces, ya con tu equipo de trabajo, ¿ya te reuniste? Sí. Ok, bueno, entonces ya tienes las indicaciones de que van a hacer primero los casos de ética que vienen en el libro y los cuestionarios de control de materia. Okay. Eso es lo que hay que hacer y ahorita por eso les hago la pregunta si tienen dudas con respecto a la práctica, muchachos. ¿Alguien tiene dudas con la práctica? O no la han visto, en cualquiera de las dos situaciones, pero el tiempo les puede ir ganando con respecto a la misma. Ya pasó sábado y domingo, ya debieron haber visto algo. Esa es la pregunta, ¿cómo van con la práctica? ¿Alguien me puede decir cómo va con su práctica? A ver, muchachos, por favor, quisiera saber cómo van con la práctica. ¿Alguien me puede decir cómo va con su práctica, por favor? En mi equipo apenas llegó el libro, profe. Pero los demás, creo que ahí están varios de ustedes. Si me dicen que no han hecho nada, yo no tengo problema. ¿Ok? Solamente de que recuerden que hay que entregar un trabajo y si no se han puesto de acuerdo, al final ustedes son los que van a ser repercutidos. La clase anterior ya les di las indicaciones para este trabajo, ¿ok? Y si no lo tienen, tiene un valor porcentual dentro de la calificación, ¿ok? Y la práctica de alguna manera la habíamos visualizado desde el principio del cuatrimestre. Y veo que no hay organización en ninguno de los equipos de trabajo ahorita. Ajá. Creo que les di el tiempo suficiente para que pudieran conseguir la práctica, para que empezaran ustedes a conocerla por lo menos, y veo que no hay nada de eso. Es importante ya que regresen, muchachos. Para mí sí es básico que regresen, porque de alguna manera aquí salimos viendo ese trabajo. Y al día de hoy solamente está una persona aquí, una sola persona. Y yo no puedo hacer las otras prácticas que es en su beneficio, porque son colaborativas. A distancia, yo no sé si realmente están trabajando o no, y vean ahorita. Pónganse ustedes en el papel mío como su profesor y que no veo nada de trabajo con respecto a lo que les pedí. Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase. Vamos a checar ahorita algunos puntos que tienen que ver con el registro, que tiene que tener control público para poder dictaminar. ¿Qué es el dictamen? El dictamen es el documento formal por el cual el contador público de alguna manera da la certeza razonable de que la información financiera sustentada en la contabilidad de la empresa está razonablemente bien presentada en los aspectos contables y fiscales principalmente, ¿ok? Pues el dictamen asegura
¿Qué va a asegurar? La razonabilidad de la información. ¿Ok? Asegurar la razonabilidad de la información. El efecto aquí es que esto va a ser desde el punto de vista fiscal. El dictamen no es una referencia al aspecto fiscal. Pero para esto, yo tengo que estar certificado. Si no estoy certificado, no puedo dictaminar. ¿Ok? Para esto, es un examen también que se presenta ante los organismos colegiados. Profe, ¿cómo los dictámenes se refiere a las auditorías internas que hacen los contadores externos? La auditoría interna es una cosa y la auditoría externa es otra cosa. Son cosas totalmente distintas. Sí, es cierto. Los dictámenes que hacen los contadores externos para la empresa. No siempre, porque un auditor externo también puede ser nada más financiero. ¿Esto de qué va a depender? Bueno, el dictamen sí, ciertamente lo emite un externo, pero el dictamen va a ser para empresas que están obligadas por ley, principalmente. Ajá. Esas empresas obligadas tienen que tener un monto de ingreso acumulado. Cada año, a través de la ley de ingresos y egresos de la Federación, se va a establecer el ingreso acumulado para las empresas que están obligadas a dictaminarse. Lo mismo sucedería para términos de efectos de IMSS. Para efectos de IMSS también hay dictamen y está ahorita alrededor de 300 personas aproximadamente que están obligados, aquellas empresas que tengan a partir de 300 empleados para dictaminarse. Pero un auditor externo también puede hacer un informe financiero que no está obligado al dictamen. La diferencia aquí es de que el dictamen está referido con un énfasis a la parte de contribuciones. ¿No? Y el informe financiero solamente a la estructura del negocio. Sí revisan ISR y todo, pero no nos suscribimos como obligación al dictamen. No es lo que sucede. ¿Sale? Para tú dictaminar la empresa, tienes que notificar a la autoridad que te vas a dictaminar. Empresas obligadas y hay empresas voluntarias. Eso lo voy a ver a detalle en un tema en específico, pero ahorita tengo que entrar a este concepto porque dentro de los temas básicos que yo debo de conocer como contador es de que existe en el medio la parte que corresponde a la certificación, como está mencionado ahí, y esto me va a llevar a el EPC. Ajá. Bueno, yo les decía, estar certificado es un examen ante organismos colegiados. Este examen es muy similar, pero con un grado mayor. Vamos a colocar aquí grado alto de especialización. Ajá. Que es similar al IGEL. ¿Ok? Es muy similar, pero obviamente que es más complicado este examen, porque lo que busca es certificar al contador para efectos de dictamen. ¿Qué áreas son las que van a preguntar? Van a preguntar obviamente contabilidad general.
Van a preguntar la parte de finanzas, auditoría y la parte del marco legal. Ustedes, como contadores, ¿llegaron todos? No, ya no me tocaba hoy, me tocaba bailar, se lo dije. Dentro de 2 semanas los veo. ¿De qué era? ¿Creías y no creíste? No, yo pensé que ibas a sacar. Perdón, muchachos, eran sus compañeros del seminario. Bien, yo como contador tengo que tener las nociones de las áreas básicas de mi carrera y las ramas de la carrera. Este tema se ve en fundamentos de auditoría. Si no lo vieron, ahorita lo voy a checar con ustedes. La contabilidad general se va a dividir en la parte de contabilidad. Parece un pleonasmo, pero es así. La contabilidad, la parte de contribuciones, no aparece como tal un área específica, como las tengo aquí en estas 3 ramas. Contabilidad general se divide en contabilidad, contribuciones y la parte de costos. Y podemos colocar costos y presupuestos. ¿Ok? Eso es en cuanto a la rama de la contabilidad. Ahora, en cuanto a la rama de las finanzas, tenemos en finanzas empresariales, también se le van a conocer como finanzas privadas. ¿Ok? Tenemos las finanzas públicas. ¿Ok? También tenemos las finanzas bursátiles, las finanzas internacionales. Ahora, esta parte que hace referencia a las finanzas, compartimos el conocimiento. Aquí nosotros compartimos el conocimiento con la economía. ¿En dónde compartimos el conocimiento? En las finanzas públicas y en las finanzas internacionales y en las finanzas bursátiles, en estas 3. ¿Por qué? Porque las públicas pueden colocar instrumentos y también manejan finanzas internamente. La bursátil, porque, como le dije anteriormente, manejan instrumentaciones de largo plazo, como pueden ser bonos, tesobonos, udibonos, etcétera, y que lo colocan en los mercados internacionales. Y las finanzas internacionales, que son complejas porque son muy enfocadas a la macroeconomía. La auditoría, a su vez, se divide de la siguiente manera. La auditoría se va a dividir de la siguiente forma. Yo tengo la auditoría externa y la auditoría interna. ¿Ok? La auditoría externa, que es la que ahorita están ustedes estudiando conmigo, que ya estudiaron el cuatro pasado, que va enfocada directamente a la parte de la información financiera y la parte fiscal. ¿Ok? La auditoría interna, a su vez, se va a dividir en auditoría operativa y administrativa. ¿Ok? ¿Qué diferencia existe entre una y otra? Que la externa es sobre hechos históricos. Ya pasó. Y la operativa y la administrativa es en el momento. ¿Difiere una de otra? Sí, mucho.
Porque en el caso de la auditoría interna, yo me puedo meter no solamente a los aspectos meramente estructurales de negocio y financieros, sino también me puedo yo meter a los aspectos que tienen que ver con cuestiones finas de negocio. Y cuando hablo de finas de negocio es que me puedo meter, por ejemplo, a conceptos como situaciones de reclutamiento y selección del personal referido, por ejemplo, a las pruebas psicométricas. El auditor financiero no se mete en ese sentido. Se va a meter solamente en cuestiones de los gastos. ¿Pero qué tipo de pruebas son las que se aplican? Pues ahí no se va a meter. Si se llevan a cabo correctamente las entrevistas por competencias, ahí no se va a meter. Entonces, sí es importante que visualicen que hay una gran diferencia entre una y otra. ¿Cuándo va a ser la auditoría externa? Se estudia, de acuerdo a los estudios que ustedes tienen, lo estarían llevando en noveno. ¿Okay? Y ahora, la parte legal. El marco legal que nosotros estudiamos es muy amplio. Obviamente que no tiene que ver con el marco legal que va a tener un abogado. Para el caso, ¿qué es lo que estudiamos nosotros y que como contadores tenemos que saber? Derecho, aquí va a poner el derecho constitucional. Constitucional. Tenemos que saber. Derecho administrativo. Derecho mercantil. Derecho civil. Derecho laboral. Derecho fiscal. Entre otros tipos de derecho, dependiendo también cómo te vayas desarrollando, tienes que tener, pero estos son básicos que yo debo saber. ¿Por qué tengo que estar en el constitucional administrativo? Porque tenemos que ver mucho con la autoridad y hay muchos marcos conceptuales dentro de nuestras actividades de trabajo que nos hacen referencia a aplicaciones de los demás. Como podría ser en la parte del derecho fiscal, que nos lleva a nosotros que es una obligación que está dentro de la propia Constitución. Laboral, que sabemos que el marco conceptual también está en la Constitución. Mercantil, porque manejamos todas las instrumentaciones, obviamente, derivadas de las operaciones que llevamos a cabo. Y aquí entraría también la ley de sociedades mercantiles, etcétera. Entraría lo que es un pagaré, lo que son los cheques, todo ese tipo de instrumentaciones, contratos, ahí viene. En un bosquejo amplio, el contador tiene que saber todo esto. Y en ese bosquejo amplio, yo como contador, si quiero certificarme, me van a preguntar todas estas áreas, que supuestamente, si no nos van a pasar a revisar. Vamos a ver nosotros que dentro de todo esto me van a examinar. Y de alguna manera, en el examen de GEL que van a presentar el próximo cuatrimestre, preguntan todo esto. ¿Okay? Y es lo que tienen que saber. Ahora, como les digo, el examen de certificación que presentan ante los organismos colegiados van también con el aval del Ceneval y también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque ellos van a tener un registro de quienes pueden dictaminar, o sea, no cualquier contador puede dictaminar. Ahora, ¿qué organismos colegiados están actualmente? Está el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y a su vez están los colegios. Los colegios son regionales. En la Ciudad de México está el Colegio de Contadores Públicos de México. Cada entidad federativa tiene el propio. Está la Federación Mexicana de Contadores Públicos y está la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal. A uno le cambian a Ciudad de México. Pero esos dos son los más importantes. El que es más importante por los años que tiene es este. Y este a su vez sería, digamos que es el segundo. Tanto el Instituto Mexicano como el Colegio de México, el Colegio de Contadores Públicos de México, están en Bosques de las Lomas, en Tabachines. Y la Federación Mexicana de Contadores Públicos está en la calle de Esperanza,
enfrente prácticamente del Parque Delta, ahí está. ¿Ok? ¿Por qué es importante colegiarnos? Porque aquí va de la mano los aspectos que ya hemos estudiado, que es la ética profesional. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, ahora, de la certificación, de las profesiones que tienen que estar más actualizados, somos nosotros. No significa que los demás no, pero hay profesiones que se actualizan porque les obliga la tecnología, como puede ser un informático, ¿no? O puede ser un diseñador gráfico porque hay una nueva técnica. En el caso nuestro, de los arquitectos y los médicos, es diferente. A nosotros, ¿por qué tenemos que estar actualizados? Porque estamos presionados por la autoridad, estamos presionados por la normatividad y por los cambios globales. Entonces, aparte de la certificación, esto es porque yo voy a dictaminar, existe la parte de la actualización, que esto viene siendo lo que se conoce como el EPC, por aquí lo puse. El EPC es una norma que tiene el instituto, que es la norma de educación profesional. ¿Ok? Esa norma de educación profesional, que es el EPC, esa se va a adquirir a través de capacitaciones. Voy a lo siguiente. Si yo me certifico, yo tengo que refrendar esa certificación. ¿Ok? No es necesario que vuelva a presentar el examen. Yo tengo que tener cada año un número acumulado de puntos para que mi certificación se mantenga vigente. ¿Ok? Una hora de capacitación equivale a un punto. Probablemente quienes trabajan han escuchado que los contadores en diciembre andan buscando la parte de su certificación, o que andan buscando quién los va a ¿cómo se llama? A refrendar en cuanto a los puntos. En diciembre hay mucho trabajo para las capacitadoras, precisamente porque están buscando los puntos de actualización para refrendar la certificación. ¿Ok? Por eso es que es importante para nosotros ir acumulando durante el año la capacitación por hora. ¿Cuántos puntos me están pidiendo a mí para poder certificarme? La actualización se manifiesta como un punto primordial para el licenciado en contaduría. Al continuar actualizando, se permite que el profesional se vea reconocido por sus diferentes institutos o asociaciones contables al otorgar un certificado que vale su conocimiento adquirido. Eso va a reflejar la capacidad técnica y profesional que se va a tener. Año con año se otorga la certificación a los agremiados a través de exámenes o capacitaciones necesarias. Para esto, yo tengo que tener cada 4 años una acumulación. Multipliquen ustedes 65 por año. Multipliquen 4 por 65, ¿cuánto les da? 4 por 5, 260. 260 puntos por cada 4 años. Ajá. Yo tengo que juntar cada 4 años 260 puntos. ¿Qué es lo que me permite a mí en un momento dado, el Instituto Mexicano, que yo vaya entregando 65 puntos cada año? Eso es en diciembre aproximadamente.
Entre enero y febrero podemos entregar. Ya que entregamos esto, ellos van, obviamente, teniendo sus registros y van avalando que nuestra capacitación se ha formado y que tenemos la acumulación de refrendar nuestra certificación. Si nosotros no cumplimos con los 260 puntos en el transcurso de los 4 años, perderíamos la certificación y por consiguiente, ¿qué sucedería? Tendríamos que volver a presentar el examen. ¿Hasta aquí algún punto? ¿Algún punto que quieran ustedes abordar? ¿No? Bien, entonces, esto que les comento es importante, considérenlo, porque se supone que lo vieron ustedes el cuatrimestre pasado, si no lo vieron, pues ya lo autorizamos ahorita, y que va de la mano con el concepto de la ética profesional. Bien, todavía no tengo la fecha de examen definida, la tiene que definir en estos días. Empiezo yo con esto, con repaso para el examen. ¿Ok? Les voy a dar 2 sesiones de repaso para que no haya problema de que pues, se vaya a perder en el tiempo alguna cosa que hayan omitido. ¿Ok? Ahora, con esto, ¿alguna pregunta con lo que acabo de explicarles? A ver, revísenlo, muchachos. Por ahí escuché una voz. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahora, nos vamos con el concepto de vamos a ver. Voy a ver ética. ¿Ok? Entonces me dicen cuando aparezca en pantalla las diapositivas. Eso no le hagan caso. Ya se ve, profe. ¿Ya? Ahí está. Bien, ética y profesionalismo, ¿vale? No sé por qué no proyecta final. Nada con él. Bien, vamos a ver, ética y profesionalismo. Muy importante. Ya habíamos visto nosotros anteriormente lo que es la ética profesional. La ética es el comportamiento del hombre en sociedad. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos todos? Si es el comportamiento del hombre en sociedad, yo tengo que tener de conocimiento que el hombre tiene cierto tipo de, llamémosle, comportamientos que van a definir su actuar. ¿Ok? Ética. Tal vez ustedes lo vieron desde la prepa. Procede de la palabra ethos, que es un propósito o moral o carácter que elige las elecciones de los demás, cómo nos comportamos, las reglas y las normas a que nos debemos atener en nuestras decisiones. Aquí entraría qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Aquí qué más entraría, lo bueno, lo malo. ¿Qué más entraría? Lo justo, lo injusto, lo leal o lo desleal, lo responsable o lo irresponsable. Para poder profundizar en los temas de la ética, pudiésemos nosotros hacer cierto tipo de evaluación con respecto a lo que maneja Platón en la República. La República es uno de los libros más importantes referidos a la ética profesional. ¿Por qué? Ahí te dice, por ejemplo, si entra una persona a asaltar a tu casa y lo matas, ¿es bueno o es malo? Pero va a depender de quién. Ese concepto de decir no es bueno o es malo. ¿Del acto? Antes del acto de ti. Porque tú te defendiste, ¿no?
Y vas a decir que fue en defensa propia. Ah, ya, yo pensé que el que asaltaba mataba. No, tú te defendiste y lo mataste. Ah, ok. Ajá. Pero socialmente, al final de cuentas, murió alguien. Y entonces aquí te lleva al punto de que la ética también va a valorar lo que hace referencia a lo que es la experiencia de vida. ¿Ok? Y eso nos va a conllevar a que nosotros, en nuestras decisiones que tenemos, pues vamos a ver ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, la ética personal y la ética empresarial. La ética personal, vamos a ver que son las reglas conforme a las cuales un individuo conduce su vida. Y la ética empresarial tiene que ver con la verdad y la justicia. Posee muchos aspectos como las expectativas de la sociedad, la competencia leal, la publicidad, las relaciones públicas, etc. Entonces, fíjense nada más ustedes todo lo que tenemos que conllevar nosotros como individuos con respecto a este concepto de ética. ¿Por qué tenemos que tener una responsabilidad importante? Porque por la profesión que ustedes tienen, o piensan ustedes terminar, van a tener que responder a quien los contrata, ¿ok? Y esa persona que los contrata, en un momento dado, va a depositar en ustedes confianza. Y a nosotros al manejar cierto tipo de datos tenemos que responder en esa misma correspondencia. La ética en la sociedad, la ética en la igualdad social, vamos a ver nosotros que existen aspectos en los cuales las leyes lo incorporan. Podemos entender nosotros en esta reflexión que también la ley y la moral van de la mano. ¿Por qué? Porque la ley regula al hombre precisamente en sus actos que tiene ante otros o ante terceros. Por eso es que en un momento dado tenemos aspectos que van a regir el comportamiento del hombre. Ahora, aquí es donde nosotros los contadores y los abogados tenemos muchas similitudes y nos entendemos muy bien. Quienes trabajamos con abogados, en un momento dado entendemos nuestros contextos. De hecho, por ejemplo, si alguien quiere estudiar Derecho en la UNAM y es contador previamente, se hace una revalidación del 25% aproximadamente de las materias para poder cursar ahora Derecho. Y lo mismo pasa con Contaduría. ¿Por qué? Porque tenemos un contexto muy similar en cuanto al pensamiento abstracto, en cuanto a la forma de conducirnos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver que también en esto existen comportamientos no éticos. Los comportamientos no éticos, en un momento dado, van a conllevar a que el individuo puede tener sanciones como puede ser la cárcel. ¿Ajá? Y nosotros estamos en la al filo de la navaja. ¿Por qué al filo de la navaja? Porque si nosotros no regulamos ese comportamiento frente a otros, podemos caer. ¿Sí? ¿En qué podemos caer? En un soborno, en un desvío, en un desfalco, en un fraude, en situaciones de las cuales pueden ser muy tentadoras, pero siempre tienen que recordar algo. La formación que les damos nosotros aquí, en las universidades, llámese UNITEC, llámese UVM, llámese UNAM, las que ustedes quieran, siempre tenemos que conducirnos bajo un mismo esquema en el cual el profesional tiene que comportarse como tal, como profesional y no como un criminal. Por eso es que estamos muy regulados. ¿Y a qué voy con esto? Cuando se presentan los casos muy agravantes en Estados Unidos de lo que responde a la ética profesional, que fue el caso de Enron, el caso de Parmalat, de Xerox, donde el individuo fue el principal promotor de los desvíos y los desfalcos, se hace un pronunciamiento a nivel internacional que todos los profesionales de la contaduría pública, de las áreas de negocio, teníamos que estudiar por lo menos un semestre de ética, un solo semestre de ética, y en su caso sería un cuatrimestre. El examen, ya sea integrador o el examen EGEL, tiene un capítulo completo de ética profesional. Por eso es la insistencia, porque nosotros dentro de nuestra estructura no tenemos una materia que se llame ética. Probablemente tengamos que tenerla
y será más adelante. Mientras tanto, ustedes tienen que formarse en ese sentido, no solo para el examen, sino para la vida diaria en la cual nosotros estaríamos conviviendo, ¿no? Entonces, existen normas éticas que van a ir relacionados con los conceptos legales también. La ética en la administración, y en especial en los altos niveles de la organización, pues van a tener ciertos niveles de responsabilidad y tendremos que crear las condiciones para que se fortalezca precisamente la ética. Miren, el año pasado me tocó estar presente en un trabajo muy importante en la empresa que fue ese Premio Nacional de Ética y Valores. Y obtuvimos mención honorífica donde yo trabajo. Es un cuestionario que te manda la Coparmex para ver en qué nivel te encuentras de ética. No todas las empresas llegan al punto de tener una premiación o tener un galardón donde se reconocen tus mejores prácticas en relación a la ética de negocios. Piensen nada más ustedes, si ya los grupos empresariales tienen ese tipo de premiaciones, es por algo. En esta premiación que me tocó el año pasado, estuvo la secretaria de Economía, estuvo embajadores de varios países, estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, no me acuerdo quién más, y obviamente toda la cúpula empresarial. Fue muy rápido por la pandemia, porque todo fue vía Teams, y ahí estuvimos conectados por la obtención de la mención honorífica. Cabe destacar que la mención honorífica no creo que es el máximo galardón, es el mínimo que puedes alcanzar. De ahí vienen premios muy especializados para las empresas, pero era la primera vez que nosotros entrábamos a este concepto de premiación. Y fue nada más que uno de los accionistas dijo, vamos a entrar para ver cómo estamos. Y así fue, entramos para ver cómo estábamos y obtuvimos ese galardón. Entonces piensen por qué es importante, porque tenemos que generar las condiciones dentro de la organización para que se den los conceptos íntegros de la ética y las acciones que se tienen que vivir día a día. La ética en las instituciones. La institucionalización de la ética es muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso estaríamos hablando, en un ejemplo, de las empresas que bursatilizan, ya sea el mercado de valores, a través de sus mercados de capitales y mercado de deuda. Y aquí se pueden presentar muchas acciones en las cuales tenemos que estar muy al pendiente de las cuestiones de la ética profesional. Y mediante el establecimiento de una política adecuada de ética o de código de ética, nosotros podemos darle cumplimiento a los conceptos de gobierno corporativo, con un comité de ética por medio de cursos de capacitación sobre la ética. Aquí hay un punto importante que tengo que resaltar con ustedes. Las empresas tienen comités de ética, tienen códigos de ética, y debe haber políticas alineadas al cumplimiento de la ética. La ética, por tanto, se ha propagado en los últimos años como una práctica para que las empresas puedan cumplir con sus grupos de interés. El código de ética es algo muy importante para las organizaciones, puesto que es una declaración donde habrá políticas y principios o reglas que guíen el actuar del negocio. En los últimos años, por ejemplo, se han colocado conceptos anticorrupción. Aunque lo escuchamos todos los días, porque a alguien se le ha ocurrido, es una situación que sí es real. Cuando tú tienes contratos con empresas muy grandes, te piden, ¿dónde están tus lineamientos anticorrupción? Y esto obviamente no es algo que salga de la manga para que alguien lo pueda leer o decir, sino que esto tiene que venir construido a través de un abogado para que nos ayude a conocer de manera correcta cuáles serían estos principios éticos. ¿Ok? Ahora bien, al decir que son principios o reglas que guían el comportamiento de la empresa, ya sea pública o privada, la conducta de las personas y de toda la organización en la vida de todos los días.
Entonces, yo tengo que comportarme de una forma correcta. ¿Qué es una forma correcta? Donde no invada yo a otro de manera agresiva, ¿sale? En el caso de nosotros, como docentes, aquí en UNITEC, tenemos nosotros también que estar llevando constantemente cursos de ética. Firmamos cada periodo determinado que nos va a determinar el Comité de Ética de Law International Universities, el código de ética. Ustedes saben que en el caso de UVM, UNITEC, tenemos las dos marcas aquí en México. Nosotros como docentes, cada vez que empezamos un cuatrimestre o semestre, firmamos contratos. Pues ahí tenemos que firmar que también hemos leído el código de ética y también tenemos nosotros por ahí otro documento que es sobre el acoso sexual, donde también tenemos instrucción para comportarnos como un estudiante y un estudiante hacia nosotros también debe de ser lo mismo y con nuestros compañeros de trabajo, sean maestros, sea personal docente, sea personal administrativo, etcétera, ¿sale? Hay condiciones en las cuales nosotros tenemos que seguir esta guía que nos da nuestro corporativo educativo para podernos conducir de manera correcta, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver que el pensamiento platónico va a estar insertado en la ética. El valor es algo absolutamente independiente de las cosas, en el cual las cosas valiosas están fundadas. Los valores son entidades ideales, existentes, perfecciones absolutas. En el nominalismo de los valores, el valor es relativo al hombre. Se funda la subjetividad o el grado o desagrado en el deseo o repugnancia. Los valores consisten en el hecho de causar agrado o deseo. Aquí hay algo importante. Los valores se dice que son la piedra angular del comportamiento de un individuo. Miren, por ejemplo, cada uno de ustedes, los que estamos aquí reunidos, tenemos valores que pueden ser diferentes porque los aprendimos en casa, ¿ok? Ustedes pueden tener valor, por ejemplo, de la fortaleza, pero otra persona no lo tiene, porque en casa no se vivió. Sin embargo, los estudiosos de los valores dicen que los valores son aprendidos por intuición emotiva. ¿Qué significa eso? Que me tiene que llevar a una situación que exista una emoción para que yo lo capte, para que yo lo aprenda. Por eso se dice que el amor no es un valor. El amor es una sensación que tiene que ver con cuestiones físico-químicas y están hechos estudios de ese tipo. ¿Okay? Y un valor es arraigado, y recuerden ustedes que hasta dicen que el amor tiene caducidad entre 3 y 7 años, ¿no? Dicen por ahí. Pero los valores que tú tienes desde tu casa, que te enseñó tu mamá, que te enseñó tu papá, ese círculo íntimo, siempre van a ser toda la vida. Vean cómo hay familias que dicen, familias muégano, porque así son, y hay familias distantes porque así son. Entonces, cuando dos individuos se unen, van a tener un clic en qué, en sus valores precisamente, y van a generar unos nuevos. En las organizaciones pasa lo mismo. Ahorita sería el momento para que hiciéramos la práctica de valores, pero es en equipo. No la puedo hacer, me voy a perder de esa práctica, porque a distancia no se puede llevar a cabo esto, porque es ese roce social, ese roce de poder compartir es muy diferente. Entonces, el día que estén aquí, prometo que voy a hacer esas prácticas. ¿Ok? Bien. El hombre se halla rodeado por un cosmos de valores que no promueve sino que tiene que reconocer y descubrir. Entonces, ustedes y yo, cada vez que tenemos una experiencia diferente, descubrimos algo. Nada más que hay una situación. Cuando eres niño, descubres y te sorprendes. Y cuando vas creciendo y vas madurando y llegas a una edad adulta, ya no te permites descubrir. Lo que haces es retar para ver si es cierto. Es lo que nos pasa aquí en la academia. Si yo tuviera un grupo de niños, probablemente el niño con las dinámicas y con el aprendizaje
que salían con la boca abierta y dijeron, wow, esto no lo sabía. ¿Y el adulto qué es lo que hace? El adulto dice, ¿a poco? Ahora quiero que lo demuestres. Ajá. ¿Y eso por qué? Es por la experiencia de vida que cada uno tenemos. Si nosotros nos sorprendiéramos cada día de lo que aprendemos, sería diferente nuestra forma de aprendizaje. Con lo que yo les digo, yo lo pongo en práctica, porque cada vez que aprendo algo es para sorprenderme y para poderlo echar a andar. Ahorita, un ejemplo que les puedo decir, en el trabajo, ya se los había comentado, yo tengo el proyecto de universidad empresarial y estoy haciendo la vertical educativa y la horizontal educativa para mis compañeros. Y lo estoy haciendo con un pedagogo. Sin ayuda de él, mis ideas no hubieran sido plasmadas desde el punto de vista de la andrología. ¿Qué es la andrología? Es la ciencia que estudia el aprendizaje en el adulto. Y hemos hecho un esquema que ha sorprendido a pedagogos, a gente del área de ciencias, por lo bien estructurado que lo hemos elaborado. Y me sorprendo del nivel en el que hemos llegado. Es un aprendizaje nuevo y de algo vas a aprender día con día. ¿Ok? Ahora, la concepción del hombre ha cambiado en el transcurso del tiempo. Vamos a ver que para Aristóteles el hombre es un animal político, es un animal que habla. Para Revalías es un ser que ríe. Para Descartes es un ser que piensa. Recuerden, primero pienso, luego existo. Para Kant es un ser que juzga. Y para Marx es un ser que trabaja. El hombre no se puede definir por lo que hace, sino por lo que es. ¿Ok? Ahora con esto, eso se los voy a pasar a ustedes. No me voy a meter en esos aspectos porque es filosofía. Ajá. Esto es meramente filosófico. A lo que me voy a pasar es al código de ética, ya directamente. Ajá. Al código de ética profesional. Esto es lo que he dado en un momento dado, ética y profesionalismo, ya para los contadores en el sentido de la certificación. Es lo que les doy para que puedan presentar su examen de certificación, y cuando he dado ética a negocios en algunas otras instituciones. Pero eso se los voy a pasar a ustedes para que lo tengan ahí a la mano. Ajá. Ok, bien. Ahora, en la ética del contador, vamos a ver nosotros, igual que vimos con lo del IFAC, el código de ética tiene una aplicación general de código, donde vamos a tener introducción y principios fundamentales. Es lo mismo que ya habíamos visto. Va a tener algunos cambios, sí. ¿Qué cambios puede tener en un momento dado esta parte? Bueno, lo que va a tener es esto que está aquí precisamente. La parte A, al igual que el código que marca el IFAC, aplicación del código general. La parte B, contadores públicos en la práctica independiente. Parte C, contadores públicos en el sector público y privado. La parte D no la puse a propósito, porque es el apartado en donde el contador público, desde el punto de vista de la Federación Internacional de Contaduría, no está, que es el contador público en la docencia. Es el cambio que va a haber en ese sentido. El Código de Ética Internacional no contempla las actividades docentes. ¿Ok? El Código de Ética del Instituto Mexicano de Contadores Públicos sí lo contempla. Tenemos una parte E, que son las sanciones, las definiciones, tablas de equivalencias en términos, y la vigencia es desde 2018. Ha quedado pendiente por parte del Instituto la actualización. ¿Por qué ha quedado pendiente? Porque iba a haber cambios en 2019, pero ya con los efectos de la pandemia no se han podido hacer los cambios y probablemente puedan entrar en este año. Quien sí tuvo cambios, porque estuvieron sesionando, fue el CINIF, el Consejo Mexicano para la Investigación de las Normas de Información Financiera. Ellos sí estuvieron sesionando
Y el año pasado hubo cambios al marco conceptual. ¿Ok? Entonces, aplicaciones generales del código. Eso sí, bien. Es una marca distintiva de la profesión contable, la aceptación de responsabilidades en el sector público. Por lo tanto, la responsabilidad del contador no es exclusivamente satisfacer las necesidades de determinado cliente o de la entidad para la cual trabaja. ¿Ok? Es muy similar a lo que viene en el Código Internacional, pero enfoquémonos en esto. Este código contiene partes. La parte A establece los principios fundamentales de la ética profesional del contador público y provee un marco conceptual, lo cual va a estar definido por los siguientes puntos. Identificar las amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales, evaluar la importancia de las amenazas identificadas y aplicar las salvaguardas cuando es necesario eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Es lo mismo que viene en el DELIFAC, lo mismo. ¿Ok? En la parte B, C y D, describen cómo aplica el marco conceptual en ciertas situaciones, dan ejemplos de salvaguardas que pueden ser apropiadas para enfrentar las amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales y también describen situaciones donde no hay salvaguardas disponibles para enfrentar las amenazas. ¿Ok? Los principios fundamentales son los mismos: integridad, ser leal, veraz, honrado en todas las relaciones profesionales y de negocios. Otro principio fundamental del código es la parte de la objetividad: evitar prejuicios, conflicto de intereses o influencias indebidas de terceros que afecten el juicio profesional o de negocios. Cabe destacar que tanto la integridad como la objetividad es un punto de análisis a código. ¿Por qué? Porque si dan cuenta, ahí vienen situaciones como conflicto de intereses, ¿sale? Son las partes fundamentales donde estaríamos nosotros teniendo amenazas. Y cabe destacar también con esto que a través de lo que viene ahí, en los exámenes EGEL, examen integrador y examen de certificación, ponen casos. El tamaño de un caso de ética, muchachos, en los exámenes es hasta de 3 o 4 cuartillas. No es un párrafo, son 3 o 4 cuartillas que hay que leer para poder responder. De hecho, con los cambios que tuvimos a examen EGEL, que ahora es examen EGEL Plus, viene una materia que no habíamos dado, ahora se llama comprensión lectora. Eso es para todas las carreras, no creo que nada más para ustedes como contadores, no. Para todas las carreras se colocó comprensión lectora como una competencia, porque el ideal es de que todo profesional tiene que salir no leyendo, porque eso lo saben hacer, pero comprender un texto en toda su totalidad. ¿Para qué? Para poder definir y poder responder en un momento dado a la situación a la cual nos enfrentamos. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan? Porque ya hablé mucho ahorita. A ver, díganme ustedes, ¿alguna pregunta? Profesor, una pregunta. ¿Estas diapositivas las va a subir a Blackboard? Sabes que sí, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál sería? No, profe. Usted sabe que sí les subo la información. Y aparte está grabado. O sea que ahí no pierde, ¿no? Si no la llegara a subir por alguna circunstancia, está grabada ya la clase, tendría que seguirla. Pero aquí la pregunta es, ¿entienden todo lo que estamos viendo? Porque lo puedo preguntar en el examen. Estamos ahorita ya en el repaso para presentar el examen. ¿Ok? Entonces, a mí me interesaría que me dijeran, no tengo dudas, sí tengo dudas. Porque ¿qué sucedería si a mí me dicen, el jueves, el examen es el próximo martes, de 8 a 10? Ya tienen que estar ustedes estudiando independientemente. Y ahorita yo empecé a impulsarlos para el estudio para la próxima semana y que no me los agarren descuidados.
bueno, nos agarren descuidados porque yo tendría que subir exámenes y hacer muchas cosas para poder llevar a cabo la evaluación bimestral. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, muchachos? No, aquí no, allá, en casa. No, profe, gracias. Okay, No, bien. profe, no hay. Vale. Entonces, los otros conceptos que tenemos es diligencia y competencia, confidencialidad y comportamiento profesional. Pero los más importantes que va a manejar el código es integridad y objetividad, no sin darle la importancia obviamente que tienen los otros tres. ¿Ok? En el marco conceptual vamos a ver nosotros las circunstancias en las cuales los contadores públicos operan y crean en un momento de una amenaza que es específica al cumplimiento de los principios fundamentales. Por lo tanto, este código establece un marco conceptual que requiere que el contador público identifique, evalúe y responda a las amenazas de cumplimiento con los principios fundamentales. ¿Ok? Entonces, el código lo que me va a dar es una guía para poder responder. Va a definir lo que es una amenaza y quiero que vean, a diferencia de lo que habíamos visto nosotros con lo del IFAC, aquí define muy bien el instituto lo que es una amenaza y que es una salvaguarda. La amenaza es un hecho o circunstancia que pone en riesgo el cumplimiento de los principios fundamentales de la ética profesional. Una salvaguarda es una acción o una medida que puede eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Ahora bien, quiero poner un ejemplo que me sucedió en X lugar, donde el estudiante me dice a mí, si yo trabajo en el sector público, por ejemplo, y sé que va a haber un lanzamiento de una licitación y me aprovecho de ella, ¿está bien, verdad? La respuesta sería no, por lo que está mencionando el código. Tú no puedes en un momento dado aprovecharte de la información que te llega de primera mano cuando tú eres parte de ese organismo. Este ejemplo que les doy viene aquí también en Unitec y VM. Nosotros, si por ejemplo sabemos que va a haber un evento y que para este evento se requiere de servicios un servicio X, el que ustedes quieran, ya sea para traer sillas, para traer meseros, y yo sabiendo esto, se lo comparto a otra persona y sé que voy a recibir una comisión, eso conviene en un error ético. ¿Ok? Entonces, siempre tiene que estar al cuidado y al pendiente de situaciones que no vayan a comprometer la ética y por ende el trabajo. ¿Qué pasaría en un momento dado? Si yo violo esto, me pueden correr y puedo hasta perder la cédula profesional. Y perder la cédula profesional, en el caso de nosotros, tal vez no es tan agravante porque no firmamos estados financieros, pero si tuviéramos el concepto de certificación, yo ya no pudiera certificar, ya no pudiera, perdón, dictaminar. Y también en un momento dado, hay veces que certificamos cuando estamos en la docencia y tenemos tenemos de alguna manera un documento que nos avala que podemos certificar a otros, ¿ok? Perderíamos eso. Y nos hemos boletinados de que no nos den trabajo. Para un médico obviamente que es más agravante, porque el médico pierde la cédula y el médico sí requiere de su cédula, ¿para qué? Para poder ejercer. Un psicólogo, por ejemplo, si pierde la cédula profesional, ya no puede adquirir ni siquiera sus instrumentos de trabajo. Yo no sé si tú sepas que todo lo que son baterías de psicometría, para poderlas comprar, tú vas a Manual Moderno, así se llama la editorial, y Manual Moderno te va a decir, sí, aquí tengo la batería, no sé, por ejemplo, Macover, Luxer, etcétera. Pero tienes que mostrarles la cédula profesional y anotan que te están vendiendo como si fuera una receta médica. Hay cosas que son muy controladas en algunos aspectos, muchachos. Ahora bien,
Vamos a ver nosotros que las amenazas pueden ser creadas por una amplia gama de relaciones y circunstancias. Cuando una relación o circunstancia crea una amenaza, esta pudiera comprometer o percibirse como que compromete el cumplimiento de los principios fundamentales por parte del contador público. Las amenazas pueden clasificarse de la siguiente forma. Amenazas de interés personal. La amenaza de que un interés económico o de otro tipo influya de manera inapropiada en juicio o comportamiento del contador. Amenaza de autorrevisión, que el contador público no evalúe de manera apropiada los resultados de un juicio previamente emitido o de un servicio prestado por él mismo o por otra persona dentro de su firma u organización que la emplee, que utilizará cuando forme un juicio como parte de la presentación de un servicio actual. Va relacionado esto con la norma internacional de control de calidad que vimos, IRANIA 200 y 201. Apúntenlo, por favor, porque eso puede venir en examen. Vuelvo a repetir, estamos ya repasando para que no haya olvido de lo que hemos visto. Amenazas de interceder por el cliente, que el contador público promueva la disposición de un cliente o entidad para la que trabaja cuando su objetivo se comprometa. Amenaza de familiaridad, debido a una relación larga o cercana con un cliente o entidad para la que trabaja. El contador coincida demasiado con los intereses de estos o sea demasiado tolerante con su trabajo. De intimidación, que el contador público esté impedido para actuar de manera objetiva debido a presiones reales o percibidas, incluyendo intentos de ejercer influencia indebida sobre él. Ahora, las salvaguardas son acciones u otras medidas que pueden eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Esas pueden ser de dos formas. Salvaguardas que son creadas por la profesión, la legislación o el reglamento. ¿Qué significa esto? Por eso es importante que evalúen precisamente colegiarse. Un organismo colegiado, como es el instituto o la asociación, genera precisamente salvaguardas. Ahora, a falta de salvaguarda, en un momento dado, puede entrar la ley y sus reglamentos. Y también, en un momento dado, tenemos salvaguardas a través de los códigos de ética internamente o las políticas que tenemos en la empresa. Ahora bien, a falta de salvaguarda, tengo que ir con alguien que sea un especialista en temas de ética. Actualmente, despachos como Deloitte, PricewaterhouseCoopers, que son los que tengo conocimiento, ya tienen gente del área de filosofía y letras. ¿Por qué? Porque ellos son los especialistas precisamente en esos conceptos de ética profesional. Ahora, si no es posible resolver un conflicto importante, el contador debe tomar consejo de un profesional del organismo competente o asesoría legal. O sea, a falta de alguna situación que a mí me ayude, tengo que ir con un profesional, como les he mencionado, o con un abogado para que me dé consejo. ¿Ok? Ahora, el contador público no deberá, a sabiendas, participar en ningún negocio, ocupación o actividad que deteriore o pueda deteriorar la integridad, objetividad o la buena reputación de la profesión. El cumplimiento de los principios fundamentales de ser amenazado potencialmente por una amplia gama de circunstancias y relaciones. Cabe destacar en un momento dado, muchachos, que un contador que cometa alguna situación fuera de la ética sí degrada a la profesión en su conjunto, porque creen que todos somos iguales. Tan solo vean qué sucedió cuando el presidente habló mal de los economistas. Hay gente que piensa que el economista no sirve. Dijimos, bueno, ya se metió con el economista. Luego se metió con los ingenieros petroleros, que nada más era hacer un hoyo y ya salía el petróleo. Cuando se metió con nosotros,
Vean ustedes nada más qué es lo que provocó. Y vean cómo son de resentidos en el SAT, que ahora se dice que no se requiere contador para poder llevar ahora los nuevos modelos que sacaron, ¿no? Entonces, hay que pensar muy bien. Y aquí no voy a nada más hablar del comportamiento de un contador, sino cualquier profesión. Ustedes han escuchado de los maestros que cometen abusos de cualquier tipo, ¿no? Hemos visto ahora en las redes que hay maestros que se alteran y se pasan de listos y ofenden, ¿no? Ahí ya tenemos nosotros también que se degrada la figura del profesor. O también aquellos que han tenido violencia personal, los profesores, hubo una profesora que hasta la golpeó el marido porque ocupó la computadora, y ahí te das cuenta nuevamente cómo los valores se van degradando, ¿ok? Entonces, es importante que en un momento dado, cuando tengamos nosotros una conducta no deseable, lo platiquemos siempre, y lo vamos a tener en todos los lugares, muchachos. Obviamente que para esto hay que tener un tacto para poder decir las cosas. Con diplomacia podemos llegar a muchos lugares antes de llegar a un punto de violencia. ¿Ok? Lo que van a tener a continuación es cómo se clasifican esas amenazas que ya vimos anteriormente: interés personal, autorrevisión, interceder por un cliente, familiaridad e intimidación. Lo que viene a continuación, y que lo van a tener como así como ahorita me lo pidió Fer y con gusto se los voy a mandar, son ejemplos, ¿ok? De cada uno de ellos. No me voy a meter ahorita en ellos, porque son ejemplos donde ustedes van a ver de alguna manera cómo vamos a tener nosotros esas amenazas afectándonos, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta con lo que hemos visto? Bien, ahora, vamos a ver la designación profesional. Aceptación o continuación con un cliente. Esto va muy relacionado con la parte de la auditoría. Antes de aceptar una relación con un nuevo cliente, el contador público en la práctica independiente deberá determinar si su aceptación pudiera crear alguna amenaza al cumplimiento de los principios fundamentales. ¿Qué amenazas pudiésemos tener nosotros? Actividades ilegales, por ejemplo, el lavado de dinero, falta de honradez, prácticas cuestionables para la preparación de información financiera y comportamiento contrario a la ética. Aquí nosotros tenemos que tener muy claro, en un momento dado, cómo debemos de reaccionar ante esos sentidos. ¿Ok? Si a ti te llega, por ejemplo, un proveedor que con tal de que tú le compres, habla mal de tus otros proveedores, ya tienes un problema ahí. ¿Por qué? Porque es una, se le llamaría su competencia desleal. ¿Ok? Aceptación de trabajo, no lo voy a ver ahorita. Ajá. Vuelvo a repetir, ya lo vimos esto con el anterior, lo que quiero llegar ahorita es al punto de las sanciones. Esto se los voy a proporcionar porque ustedes lo van a tener que estudiar para su examen EGEL y pues ya lo van a tener de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí lo que voy pasando las diapositivas, díganme, ¿hay alguna persona que tenga alguna duda, algún cuestionamiento con respecto a lo que estamos revisando ahorita para examen? Allá en casa, muchachos. Aníbal, tú que andas muy lejos de aquí. No, profe, todo bien. Ok, bien. Vamos a las sanciones. El contador público que viola este código se hará acreedor a las sanciones que impongan las asociaciones afiliadas que pertenezcan al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ahora, me faltaba decirles algo. Cuando yo mencioné que existen otros organismos colegiados, esos organismos tienen sus propios códigos de ética, a diferencia de las NIF, a diferencia de las normas para atestiguar. Aquí lo que nosotros es que cada organismo tiene su propio código de ética.
¿Qué es lo que los va a hacer que sean similares? Es que están todos apegados al que vimos al principio del cuatrimestre, al del IFAC. Tienen que estar alineados a lo que está marcando la Federación Internacional. En el caso que estamos viendo es del instituto. ¿Por qué marcamos el del instituto? Porque es el que preguntan en el examen EGEL. ¿Ok? No preguntan otro. Para la imposición de sanciones se tomará en cuenta la gravedad de la violación cometida, evaluando dicha gravedad de acuerdo con la trascendencia que la falta tenga para el prestigio y estabilidad de la profesión del contador público y la responsabilidad que pueda corresponder. Según la gravedad de la falta, la sanción puede consistir en, es decir, el propio código te está diciendo en cuáles serían las sanciones que tú pudieras tener, que tengas acreedor. Amonestación privada, amonestación pública. No vayan a confundir que eso es una sanción económica, nada que ver. No hay sanciones económicas. Te sancionan públicamente, es decir, o privadamente es que te llaman la atención. Vamos a entenderlo de esa manera. Suspensión temporal de los derechos como socio, es decir, te dan de baja de forma temporal. Puede llegar hasta la expulsión de estos organismos colegiables, denuncias de las autoridades competentes, las violaciones a las leyes que rijan el ejercicio profesional, y aquí es donde te digo, puedes perder la cédula profesional. Es aquí donde yo te digo que es, y que tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Los requerimientos éticos en una auditoría de estados financieros. El auditor debe cumplir con los requerimientos éticos relevantes, incluyendo aquellos relativos a la independencia, relacionados con el conjunto de auditorías de estados financieros. Los requerimientos éticos relevantes en el apartado A y B del Código de Ética para Contadores Públicos es importante revisarlo, de acuerdo a lo que tenemos en la Junta de Auditoría. Los principios fundamentales de ética profesional relevante van a estar en el marco A y en el marco B la referencia conceptual en situaciones específicas. Y aquí ya vendrían las definiciones del trabajo, del equipo de trabajo, que hay que revisar. No la voy a preguntar en el examen, tampoco voy a preguntar lo que es gobierno corporativo, porque todavía no les toca. Y bueno, ya vienen los apartados que yo había comentado anteriormente. Ajá. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Muchachos. No, profe. Aquí no. ¿Allá en casa? No, profe. Bueno, vale. Entonces, ya cubrí ética. ¿Estamos de acuerdo? Ay. ¿Ya no habría problema para examen en el concepto de ética? ¿No? No, profe. Ok. Planta y equipo. ¿Dónde nos habíamos quedado en planta y equipo? Aquí sí hay que terminar. ¿Quién se acuerda? Nos quedamos en planta y equipo. En las reglas de evaluación. Allá, a ver, chequen sus apuntes. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? A ver, revisen apuntes. ¿Quién me puede decir? Profe, Trabajo en general. era después de las reglas de evaluación. Después de las reglas de evaluación. Después
de esta que tiene presentando en la computadora, una Ajá. después. Norma general. Ajá, en esa fue la que nos quedamos. Ok, muy bien, gracias. Bien. Vamos a ver entonces que un componente que cumpla con las condiciones para ser reconocido como un activo debe evaluarse en su reconocimiento inicial al costo de adquisición. Ahí pongan la nota que eso da cumplimiento a el principio, al postulado básico de devengación contable. ¿Ok? El costo de adquisición de un componente debe comprender todos los costos directamente atribuibles necesarios para la ubicación del componente en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración. ¿Ok? Ahora, un componente que cumpla con las condiciones para ser reconocido como un activo debe evaluarse en su reconocimiento inicial a su costo de adquisición. El costo de adquisición de un componente debe comprender la estimación inicial de los costos relacionados con una obligación asociada con el retiro del componente cuando exista una obligación por parte de la entidad al adquirir el componente o como consecuencia de haber utilizado dicho componente durante un periodo determinado. No, la dejo para que puedan ustedes terminar el apunte. Profesor, una pregunta. Dime. Dentro de la norma general, usted mencionó un postulado básico. ¿Me lo podría volver a repetir, por Sí, favor? claro. Devengación contable. ¿Cómo, profe? Perdón. Devengación contable. Gracias, profe. A ti. Devengación contable, ¿ok? Bien, ahora. ¿Ya terminamos esto? ¿No? Ok. Ajá. Me dicen cuando ya terminen de escribir para continuar. ¿Me puede regresar al anterior? ¿Sí? Es que estoy copiando mal entonces. Ya adelante, hasta la regresamos. Ahí. ¿Esa? Sí. Ok. Porque son diferentes. ¿Más de? Son diferentes. Sí, son diferentes. Este es el argumento y esta es la que está en rojo, es diferente. Esa yo la tengo, entonces la que no tengo es la siguiente. ¿Me regreso? La que sigue. Ya, ¿A la que sigue? Esa. ¿Ah? Sí. De todas maneras, si tienen alguna duda con la norma, pueden checar la norma directamente en Anani. No la cambie porque no tiene en un momento dado objetividad que yo cambie algo que no se puede cambiar. ¿Por qué no se puede cambiar?
Pues simplemente porque es la norma. Yo cometería un error en hacer cambios. Ajá. Sí, es que es el eco, profe, como se replica el sonido. Pero sabes que es la pantalla. La pantalla está conectada a su A computadora. la computadora. Yo digo que no me dejan ni siquiera proyectar. Ajá, es que como emite el sonido de la sesión también, Sí. se replica en el micrófono. Exactamente. Y en mi casa no es esto. Bueno, vamos a continuar. De todos modos, les voy a mandar esta información. Ahora, los costos que no deben formar parte del costo de adquisición. Ejemplo de ello, vamos a ver nosotros, que son aquellos que no deben formar parte del costo de adquisición de un componente, son los siguientes. Costo de apertura de una instalación productiva, costos de introducción de un nuevo producto o servicio. Ajá. ¿Qué otra cosa tendremos aquí? La parte que va relacionada con los costos de apertura de una nueva instalación productiva, costos de introducción de un nuevo producto o servicio, incluyendo los costos de actividades publicitarias. ¿Ok? También tenemos que nosotros visualizar esa parte. Costos de apertura del negocio en una nueva localización. Ajá. O dirigido a un nuevo segmento de clientela, incluyendo los costos de entrenamiento. Ajá. Aquí es importante que ustedes lo visualicen porque está de esta manera y que en un momento dado no conforma parte del gasto. ¿Sí? Aquí la parte de capacitación, por ver a la situación que marca la propia norma, pues no es una situación que yo tenga que contemplar. ¿Ok? Dejamos la lámina para que puedan ustedes visualizar qué es lo que tenemos nosotros que revisar y que tenemos que tener ahí marcado. Mira, mejor. Sí. Ya nos quitamos el problema. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque lo que está haciendo no se está replicando el ruido. Entonces, ¿qué no? Mira. Sí. Y así, mira. Sí. Pero igual nada más ahorita que pueda le puedo regresar una antes de esta. Sí, ahorita la regresamos. Oye, Casita, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? Ahí está. A la otra, la que termina en periodo. Ahí está. ¿Ok? Mientras, Sí. en casita, ¿vamos bien todos? ¿Alguna pregunta, muchachos? Eduardo, Marco, Lisbeth. Ok, ahora, modificaciones ¿sí? ¿No? Ok, modificaciones al costo inicial. Existen inspecciones y mantenimientos mayores. Ojo con esto. Adaptaciones, mejoras o reconstrucciones que tienen el efecto de prolongar de forma importante la vida útil de un componente.
Recuerden que ahora en este caso, la propia norma no habla del activo como tal, un activo fijo, sino que habla de componente, ¿ok? Entonces, todo lo que tenga que ver con mantenimientos mayores, adaptaciones, mejoras o reconstrucciones que tienen un efecto en prolongar la vida útil del bien, más allá de la estimada originalmente, ¿eso qué sería? Yo adquiero algo y en un momento dado sé que va a tener un efecto, ¿verdad?, de vida útil que le voy a dar al bien, ¿ok? Y ese momento dado, yo sé que hay una estimación en cuanto a su vida útil o aumentar su productividad. Eso es lo que voy a tener yo con las modificaciones al costo inicial. Sin embargo, la entidad no debe reconocer en el costo de adquisición de un componente los costos derivados del mantenimiento periódico o reparaciones del componente, según se describe en el párrafo siguiente. Recuerden que hay mantenimientos de qué tipo: preventivos y correctivos, ¿vale? Un mantenimiento preventivo debería ser esto que estamos viendo ahorita, que es continuo. Y el correctivo es que en algún momento haya que adquirir alguna pieza y eso puede prolongar la vida, obviamente, del bien. Ajá. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice el siguiente párrafo? Las reparaciones y mantenimientos de tipo periódico no deben capitalizarse, ya que su efecto es de conservar un componente en condiciones normales de uso y consecuentemente fueron considerados de manera implícita, al estimar originalmente la vida útil del componente. Tales costos deben reconocerse en resultados conforme se devenguen. Los costos de mantenimiento periódico son principalmente los costos de la mano de obra y los consumibles, que pueden incluir el costo de partes pequeñas. Aquí nuevamente pregunta, ¿se entiende lo que dice la norma? ¿Hay algún problema con la interpretación de la norma? Para mí puede ser muy clara, ¿estamos de acuerdo? Pero yo quiero que usted me diga si la entiende, porque en un momento dado, pues yo pudiera preguntar en el examen, ¿ok? Y si ustedes no la entienden, ¿qué van a responder? Porque ustedes no saben cómo hago mis exámenes, ¿verdad? Todavía. Yo hago los exámenes tipo EGEL. Mi examen no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Por la estructura que me pide a mí el examen de EGEL. Y yo voy preparando a todos mis estudiantes para la presentación de los dos exámenes que pudiésemos tener. El GEL y el examen integrador en noveno. ¿Ok? Así es que hay que prepararse muy bien para el examen. Hay que estudiar muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí tiene un grado de complejidad los reactivos. Vuelvo a preguntar, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que estoy viendo en este momento? ¿Es claro? Entonces no habría problemas para el examen. Ok. Una condición para que algunos activos continúen. ¿Qué pasa? A ver, ¿está fallando tu internet? ¿Quién me puede leer? Bueno, aquí lo leo. Acá. Déjame checar en el chat. No, pues todavía no paso asistencia, Eduardo. Ok. Bien. Profe, una pregunta. Adelante. Sí, ¿A qué se adelante. refiere en reparaciones y mantenimiento? ¿A qué se refiere? En reparaciones y mantenimiento, ¿a que no se deben de capitalizar? Primero, ¿entiendes qué es capitalizar? Creo que sí. A ver, ¿qué entiendes por capitalizar?
Si tú entiendes la palabra capitalizar, entenderás lo que viene antes de eso. A ver, ¿Es como aportar un ingreso? ¿mandes como qué? ¿Como aportar un ingreso? ¿Aportar un ingreso? Sí. No. Checa ahorita en qué rubro estamos analizando. ¿Qué rubro estamos analizando? A ver, tú misma dime, ¿qué NIF estamos leyendo? Para que puedas entenderlo. ¿Qué NIF es? De planta y equipo. Sí, pero ¿cuál es? Es la C6, ¿ok? ¿Consideras tú que tenga que ver los ingresos con esta NIF? No. Es importante, o sea, que no te dé pena, mija, que no te dé pena. Lo que estamos haciendo precisamente es para que tu pregunta es muy buena, porque tiene mucho tecnicismo la norma, y si no entiendes tú la norma, pues vienen las confusiones, como ahorita dice, para mí capitalizar, porque así me lo han enseñado, tendrá que ver con la cuenta de capital. ¿Estoy de acuerdo con eso contigo? Sí, profe. Ok, mira, capitalizar sería integrar el valor de los mantenimientos y de las correcciones al valor total del activo. Es decir, si el activo a ti te costó 1.000.000 de pesos y por los mantenimientos menores y de corrección tú gastaste 100.000 pesos, capitalizar sería aumentar esos 100.000 pesos a ese millón. Por tanto, tu activo, ¿cuánto valdría? 1.100.000. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿qué te dice la norma? No capitalices el gasto, porque es un gasto que tú ya tenías que contemplado. Por lo consiguiente, tienes que mandarlo a la cuenta de gastos, a la cuenta de resultados, y no incrementar el valor. ¿En qué momento incrementarías el valor? En otro tipo de aditamentos que sí le generan una mayor vida útil al bien. ¿Ya quedó más entendido ahora sí? Sí, profe, muchas gracias. Ok, mira, ahí te va un ejemplo. Limpiar una bobina tiene un gasto. ¿Consideras que limpiar la bobina en un momento dado tendría que aumentar el valor del activo? ¿Sí me escuchas? No lo escuché, profe, otra vez. Ok, otra vez, Jaime, mira. Haz de cuenta, vas a darle limpieza a un motor, ¿sale? Por darle limpieza a ese motor, ¿le tendrías que aumentar el valor al activo? ¿Sí me escuchaste, Fe? Sí, profe. No. No, ¿verdad? No. Pero supongamos que tú ahora a ese mismo activo le cambias la bobina porque la anterior se quemó por una situación, vamos a suponer porque se fue la luz y vino una corriente muy fuerte de electricidad, cambias la bobina, todo está muy bien, ¿le generaría valor o no le generaría valor? Sí, ahí sí. Ahí sí, es lo que te dice la norma. Está escrita de tal manera que puede ser muy confusa. Por eso es importante que si no lo que no entiendan, me lo indiquen para que yo se los pueda explicar y con todo gusto yo se los explico. Ya saben, si me lo quieren aquí en el salón, pues ya me lo hacen saber en otro momento. Profe, creo que le saltó una diapositiva de esa y otra antes de esa. No sé si sí la leyó. ¿Cuál? Que dice inspecciones y mantenimiento ¿Qué es? mayores. Sí, ya. No, a la que está. Ah, también ya. Bueno, entonces, ¿puedes volver a explicarle una antes de esa? ¿Está?
gracias. Ok, entonces, ya vimos la parte de esta situación de la capitalización, que si tenían ustedes la duda, pues ya la solventamos de alguna manera. ¿Ok? Bien, ahora, vamos aquí. Al mismo tiempo debe darse de baja el activo sujeto a inspección o mantenimiento mayor cualquier valor neto de libros de una inspección o mantenimiento mayor previo que permanezca en dicho activo y forme parte de las partes físicas sustituidas. Debe darse de baja con independencia de dicho costo de la inspección o mantenimiento mayor previo, el cual forme parte de la adquisición o construcción del activo. Si fuera necesario, puede utilizarse el costo estimado de una inspección o mantenimiento mayor similar futura como un indicador del cual el costo ocurrido cuando el activo fue adquirido o construido. Suena trabalenguas, ¿verdad? Pero lo que te está indicando aquí, la propia norma, es que hay que darle baja a los activos sujetos de inspección o mantenimiento, cuando son mayores, a cualquier valor que tengamos nosotros en libros. ¿Derivado de qué? De un mantenimiento mayor que permanezca en dicho activo y forme parte de las partes físicas sustituidas. ¿Qué es lo que yo les decía ahorita? Si yo voy a sustituir una parte que va a generar valor, ¿qué es lo que voy a eliminar? La parte componente que quité. Es lo que se referencia, para que no se me vayan a confundir. Vamos con la bobina que se quemó. Esa bobina que se quemó tiene un valor dentro del activo. Bueno, ese es el que voy a dar de baja, la bobina. ¿Y qué voy a dar de alta? La nueva bobina a su valor de adquisición, que le va a generar un nuevo valor aquí al activo. ¿Sí quedó comprendido eso, muchachos? ¿Sí me di a entender? ¿Sí me di a entender, muchachos? Sí, profe. ¿Lo puede volver a repetir, profe? Sí, claro, miren. Si yo quito la bobina que se quemó, esa bobina que se quemó tiene un valor, ¿ok? Obviamente que yo tengo que saber ese valor que se tiene desde un principio, ¿vale? Al quitar esa bobina, doy de baja ese componente. Cuando sustituyo por la nueva bobina, esa tiene un valor nuevo de adquisición, es el que voy a dar de alta ahora. Por consiguiente, el activo tiene mayor costo ahora. ¿Por qué? Por esa nueva adquisición. Esa nueva adquisición hay que destacar que se va a depreciar por separado. ¿Por qué se tiene que ser por separado? Porque la fecha de adquisición no va a coincidir con la del propio activo en un inicio. Si el activo yo lo compré en 2021 y en 2022 cambié la bobina, esa bobina de reemplazo, su depreciación correrá a partir de 2022. Por eso es de que voy a tener que separarlas. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Adaptaciones o mejoras. Las adaptaciones o mejoras a un componente son desembolsos que tienen un efecto de aumentar el valor del componente existente, ya sea porque aumenta su capacidad de servicio, su eficiencia prolongada, que va a prolongar la vida útil, o ayuda a reducir los costos de operación futuros. Aquellos desembolsos que reúnan una o varias de las características, o algunas de las características anteriores representan adaptaciones o mejoras y consecuentemente deben reconocerse como un componente. ¿Ok? Eso es lo que les acabo de explicar. Ahora, el costo de adaptaciones o mejoras debe reconocerse como un componente por separado del costo de adquisición del activo original. Además de contar con una mejor información, el costo de adquisición de la adaptación o mejora puede estar sujeto a una vida útil diferente
de la que se aplica al costo de adquisición original. Ciertos componentes, al efectuar la adaptación o mejora, necesitan ser reemplazados a intervalos regulares. Por ejemplo, un horno puede necesitar revestimientos tras un determinado número de horas de funcionamiento. O las partes de una aeronave, tales como turbinas o asientos, pueden necesitar ser reemplazadas varias veces a lo largo de la vida útil del bien. Ciertos componentes pueden ser adquiridos para realizar un reemplazo recurrente menos frecuente, como podría ser la sustitución de tuberías de un edificio. Inclusive a veces ni la sustituye, ¿no? Dependiendo de las calidades. Reconstrucciones. Algunos activos pueden sufrir modificaciones tan complejas que más que adaptaciones o reparaciones representan verdaderas reconstrucciones. Esta situación puede encontrarse principalmente en el caso de edificios y en cierto tipo de maquinaria. Es indudable que las reconstrucciones aumentan el valor del activo y por lo tanto deben considerarse como componentes capitalizables. Aquí sí cambiaría lo que tú tenías de duda. En algunos casos no se capitaliza, en algunos otros sí se capitaliza. En donde, como dice aquí, esta situación puede encontrarse como principalmente en el caso de edificios y un cierto tipo de maquinaria, donde las reconstrucciones generan valor en el activo. Entonces, para que pueda yo capitalizar, es que debe haber una generación de valor en el activo. Si no genera valor en el activo, entonces no hay condición de capitalizar el monto. ¿Ya queda más comprendido, Fe, muchachos? Sí, profe, gracias. En el reconocimiento de las capitalizaciones de las reconstrucciones, deben tomarse en cuenta la siguiente situación. Si la reconstrucción ha sido prácticamente total, debe considerarse su costo de adquisición como un nuevo componente del activo, dando de baja los costos de reconstrucción anterior. Es decir, lo que les decía, si yo ahorita hago una reconstrucción, es lo que voy a capitalizar, pero lo que está anteriormente a esta reconstrucción lo tengo que dar de baja. Es por eso que tengo que tener los efectos de materialidad siempre a la mano. Todo esto que estoy viendo es sujeto de auditoría y obviamente es sujeto de afectación contable, por eso es que tengo que ver los dos casos. Una de las razones importantes para considerar el costo de adquisición de la reconstrucción como un nuevo componente estriba en el hecho de la vida útil del componente reconstruido. Será considerablemente mayor que el realmente de la vida útil estimada en un principio para el componente original. Ahora, si la reconstrucción, todo eso es lo mismo, ¿verdad? Si algunos componentes del activo dados de baja han sido aprovechados en la reconstrucción del valor neto en libros de dichos componentes, deben incrementarse al costo de adquisición de la reconstrucción, salvo que una estimación de su valor razonable sea menor, en cuyo caso dicho valor razonable debe ser el monto incremental, reconociéndose esto en resultados del excedente. Y vamos a ver si la reconstrucción ha sido parcial, deben darse de baja los componentes reemplazados cuando no sea posible conocer el valor neto en libros de los componentes reemplazados, de hacerse una estimación del monto a darse de baja de esos componentes. Entonces aquí te está mencionando algo más. Yo tengo que estimar el valor de lo que voy a dar de baja. En el caso, por ejemplo, de la bobina, regresamos. Yo tengo que estimarlo, porque cuando te venden la máquina, obviamente que no te van a decir cuánto vale cada uno de sus componentes. Sin embargo, tú tienes que hacer la estimación para poder dar de baja ese componente. ¿Se entendió eso? ¿Sí se comprendió? ¿Sí? ¿Podría explicarlo un poquito distinto, profe, para entenderlo mejor? Sí, mira. La misma bobina. Yo no puedo tener el valor de cada componente de lo que es una maquinaria, porque no te da a ti, cuando tú compras un auto, por ejemplo, no te dicen cuánto vale cada una de sus partes. ¿Estamos de acuerdo? Si tú haces un cambio
por alguna circunstancia, tendrías que dar de baja el valor de ese componente que sustituiste. Ajá. Al dar de baja a ese componente, tendrás que dar de alta ahora el que le genera valor. ¿Ya quedó más comprendido? Ah, ok, profe. Entonces, digamos que, por ejemplo, si tengo una máquina y le sustituyo alguna pieza por su desgaste normal, así como lo di de baja, tengo que darlo de alta, bueno, en la depreciación de esa máquina. Exactamente, pero siempre y cuando le genere valor a la maquinaria. Si no le genera valor, entonces estamos hablando que lo que hiciste fue un mantenimiento normal. Ajá. O sea, por Ok, ejemplo, ajá, dime. ¿y cómo puedo determinar, pues, que le genera valor? Porque le va a aumentar la vida útil del bien. Ah, ok, que ahora sí ya queda, bueno, me queda más claro. ¿Ya te queda más claro? Ok. Sí, Bien. Por favor, ya saben, nombre, número de cuenta, para pasar asistencia. Y recuerden que no abrieron cámaras. ¿Ok? Siguiente clase, sin que yo les diga, hay que abrir cámaras. Y nos sí, estamos... profe. Gracias, muchachos. Y nos estamos viendo el próximo viernes. ¿Ok? Yo les daré fecha de examen, precisamente. Yo creo que entre jueves y viernes, pero ya hay que empezar a estudiar. ¿Sale? Eso no está complicado, nada más en la interpretación propia de la norma. Próxima clase, continúo con los siguientes puntos que hay que considerar para el examen. Serían normas internacionales de auditoría, control interno, análisis de cuentas que vimos en relación a los ajustes y reclasificaciones. Próxima clase necesito que me indiquen ustedes si hay dudas en algo en específico para que yo lo aclare y podamos resolver ahora sí que ese pendiente que tengan ustedes que no hayan comprendido en clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok, pues muchísimas gracias, que pasen buenas. Profe, ¿Y qué pasó, Frey? me dijo mi compañero Eduardo Pacheco que se le podría decir que no, bueno, se tuvo que salir de la sesión porque se le fue la luz. Sí, no hay problema. Sí, vi que me escribió, pero todavía no pasaba la asistencia. Ok, profe, gracias. Y otra pregunta, profe. Entonces esto sí lo va a subir, ¿verdad? ¿Mandé? ¿No te escuché bien? ¿Qué? Estas diapositivas sí las va a subir, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, profe. Ok. Vale, entonces nos vemos el próximo viernes. ¿Nombre? Ya lo mandé por el chat, profe. Ah, ya lo mandaste por el chat. Ok. Ya quedó mejor aquí. Sí. Es una lata cuando las computadoras no dije, no, ya, no me van a andar peleando. Me acordé ahorita, pues está poniendo la de aquí abajo. Y proyecta. Hay un medio. Ya la guardé. Se me han llegado a olvidar, ¿eh? Y no falta el abusado que dice, ah, de aquí soy. Y se lleva mi material. ¿Alguna duda que tengas para el examen? No, profe. Entonces, el examen prácticamente va a venir siendo pura teoría o va a venir No un poco de vienen ejercicios. Ah, ok. Sí, vienen ejercicios. Pero son como los que estuvimos viendo Sí. de los de la conciliación y parte de lo de la caja. Sí, exactamente lo mismo. Ok.